Hola, mi nombre es Fernando Lima Vadillo. Voy a explicar la estrategia que voy a utilizar en este caso para el desarrollo de algún concepto, algunas ideas matemáticas. Dentro de esta actividad está inmerso el uso de la suma de los primeros números naturales impares, y el título que yo le di o que le asigné a la estrategia que voy a utilizar es el de las pirámides numéricas. El objetivo que se busca desarrollar con esta actividad para la materia es el de diseñar o desarrollar una actividad que permita a los alumnos observar relaciones, construir significados, establecer conjeturas, justificarlas y transmitir resultados. El objetivo específico de la actividad es que los estudiantes reconozcan la importancia de elaborar proposiciones algebraicas a partir de la identificación de regularidades en las operaciones aritméticas. En cuanto a los conocimientos previos que van a ser requeridos para el desarrollo de esta actividad, solamente es necesario que el estudiante sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. En cuanto a los materiales, va a ser necesario que cada estudiante de manera previa construya 10 cubos de 10 centímetros de lado. Este es el material único que vamos a requerir para el desarrollo de esta actividad. Introducción. Las pirámides. Existe por todo el mundo una gran variedad de pirámides, con diversas formas y tamaños. Todas guardan una relación muy estrecha con las matemáticas y específicamente con el uso de patrones numéricos para su construcción. La mayoría de estas fueron construidas con bloques de piedra, apilados unos sobre otros. Según algunas investigaciones, las dimensiones, altura y forma de las pirámides eran determinados mediante relaciones matemáticas. Construyendo pirámides. En matemáticas, una estrategia útil para ayudar a los estudiantes a identificar y generalizar relaciones consiste en analizar secuencias de figuras que siguen un determinado patrón. Generalmente en este tipo de actividades el reto principal consiste en obtener una expresión algebraica que permita calcular la cantidad de cubos o esferas o bloques que van a ser necesarios para construir una determinada pirámide que sigue un determinado patrón. Básicamente nuestra actividad estará enfocada a esa situación, al tratar de determinar cuántos bloques vamos a necesitar para construir una determinada pirámide según una secuencia o patrón. Para el desarrollo de la actividad, como parte inicial, se va a solicitar a los estudiantes que formen equipos de 5 integrantes y que realicen el análisis de la siguiente secuencia de figuras. Son pirámides donde podemos observar que se van apilando cubos eh, sobre los cuales los estudiantes van a tener que analizar e identificar el patrón. Para comenzar con el desarrollo de la actividad, se va a solicitar a los estudiantes que reproduzcan esta secuencia de figuras y que construyan 7 pirámides respetando la secuencia. Sobre la construcción, y una vez que se comience a desarrollar el trabajo, antes de que terminen los estudiantes de construir estas pirámides o de representarlas, se les va a lanzar el siguiente cuestionamiento. ¿Son suficientes los cubos para construir las 7 pirámides? ¿Sobran o cuántos más van a necesitar? ¿Por qué se va a lanzar este cuestionamiento? Este cuestionamiento está enfocado a buscar alguna respuesta o que ellos se pregunten acerca de qué manera van a poder determinar, sin necesidad de hacer toda la construcción, la cantidad de bloques que van a requerir para las siguientes. Ahora, posteriormente, y también para enfocar al estudiante y centrar su atención en la cantidad de cubos en relación con el número de pirámides que se van a construir, se va a cuestionar también sobre la cantidad de cubos que van a necesitar para construir 10 pirámides. Y por último, si es que quiero construir una pirámide con 20 niveles, ¿cuántos cubos son los que voy a necesitar?
¿A dónde queremos llegar? Para este caso es posible que el alumno identifique la cantidad de cubos que tiene que ir agregando para construir una pirámide, pero sin identificar o reconocer la relación que existe entre la posición o altura de la figura y el número de cubos que se necesitan. Para esto es importante hacer mención de que el estudiante requiere de representar la información, posiblemente no a través de las figuras, sino también de manera aritmética. Para responder a las primeras dos preguntas, es necesario que se tabule o que se utilicen algunas estrategias diferentes para que el alumno pueda identificar la relación numérica que pueden existir entre estas dos variables. Uno, que es el número de niveles o de pisos que puede tener la pirámide, y el segundo, que es en este caso la cantidad de cubos que vamos a necesitar para poder realizar la construcción de una determinada pirámide. ¿A dónde queremos llegar también? Queremos que el estudiante identifique la relación que existe entre el número de la pirámide y la cantidad de bloques que se necesitan para realizar la construcción. Por ello se lanzaron dos cuestionamientos de los 4 iniciales para conducirlo a representar las operaciones y buscar relaciones, de tal modo que el cálculo del número de bloques no dependa de la cantidad de bloques de la figura anterior. El cuestionamiento 3 fue el siguiente: y si queremos construir 10 pirámides respetando la secuencia, ¿cuántos cubos se van a requerir? Si el estudiante tiende a querer hacer las operaciones contando los bloques, lo puede realizar, pero se puede llevar o demorar un poco de tiempo. Además de que posiblemente no le alcancen los bloques para construir en este caso 10 pirámides. Por lo tanto, lo estamos orillando a que realice las operaciones necesarias para tratar de determinar cuántos bloques va a necesitar para la construcción de cada una de las siguientes pirámides. Posteriormente, si una vez realizado este cuestionamiento el alumno puede llegar a la respuesta de manera rápida, viene el cuestionamiento 4, que está enfocado a determinar cuántos cubos voy a necesitar para construir una pirámide de 20 niveles. ¿Para qué? Para llevarlo, conducirlo a la obtención, en este caso, de la expresión general que me va a permitir calcular la cantidad de bloques que voy a requerir para una determinada pirámide, no en función de la pirámide anterior o la pirámide previa, sino en función de la cantidad de niveles que en este caso va a tener la pirámide. Posteriormente se mostrará al estudiante una nueva secuencia de figuras parecida a la secuencia inicial, esto con el objetivo de favorecer en el estudiante el desarrollo de la habilidad para reconocer o identificar patrones en las secuencias figurales. Al igual que con la secuencia anterior, se va a solicitar al estudiante que en este caso realice la construcción de las primeras 7 pirámides de la secuencia, obviamente respetando el patrón que puede observar en la figura o en la secuencia que se presentó en la diapositiva anterior. Para que el estudiante comience a identificar la relación que existe entre la cantidad de niveles y la cantidad de cubos que va a requerir para realizar las siguientes construcciones, se va a volver a lanzar un cuestionamiento sobre si le son suficientes o no los cubos que tiene para construir en este caso las 7 pirámides. Y de lo contrario, en caso de que no, cuántos cubos más va a necesitar, y esto solamente lo puede saber o lo puede conocer a través de la realización de algunas operaciones matemáticas para poder en este caso llegar a determinar si le van a faltar o le van a sobrar en este caso bloques. Aunque puede haber algunos estudiantes que sean muy astutos y que puedan llegar a dar la respuesta sin necesidad en este caso de hacer los cálculos. Pero para evitar esa situación, se lanza también este cuestionamiento: ¿cuántos cubos se van a requerir para construir una pirámide de 20 niveles? Algunos estudiantes pueden darse cuenta y pueden caer en el detalle de relacionar la pirámide actual con la pirámide previa. Sin embargo, para tratar de evitar ese tipo de análisis, o de que tampoco no se enfoquen solamente en identificar la relación con la figura previa, se lanza este tipo de cuestionamientos, más enfocados a tratar de conducir a los estudiantes a que analicen los patrones en toda la secuencia de figuras y no solamente en las últimas dos, en este caso, de la secuencia. Y esto es importante porque muchas veces
al menos en mi experiencia, he podido observar que hay estudiantes que cuando tienen una secuencia de figuras o una secuencia de números, se enfocan únicamente en los últimos dos, pero no analizan lo que pasa en todos los demás casos, y eso es muy importante para nuestro experimento o para el trabajo o actividad que vamos a realizar. Y por último, y todavía enfocado también a este tipo de percepción, se va a preguntar al estudiante ya específicamente sobre la expresión algebraica que nos va a permitir o nos va a facilitar en este caso el calcular la cantidad exacta y precisa de cubos que vamos a requerir para construir cualquier pirámide de la secuencia. Esto está enfocado a buscar que el estudiante utilice sus conocimientos matemáticos, las habilidades matemáticas de las que dispone, y sino que a través de los cubos o a través de la representación de información, él pueda crear algunas conjeturas que le puedan ayudar o facilitar el proceso de construcción de esta expresión algebraica. ¿Y a dónde queremos llegar con el desarrollo de esta segunda secuencia? Con el desarrollo de esta segunda secuencia, que es un poco, pareciera ser un poco más compleja que la anterior, queremos llegar a conducir al estudiante a utilizar, a valerse de ciertos medios, de ciertas herramientas para poder llegar a construir de manera sencilla, de manera simple, una expresión algebraica. Si bien no lo puede hacer a partir de la deducción de algunas fórmulas o de algunas operaciones a partir del número de bloques que tiene, podemos llevarlo también a la construcción de algunas tablas para representar en este caso la información que tiene y que de esta manera a lo mejor le pueda facilitar el identificar la relación que existe en este caso entre el número de niveles y la cantidad de bloques que vamos a requerir. Puede ser que en este caso también el estudiante exprese ciertas dificultades para deducir de manera rápida cuál es la relación que existe entre estas dos variables. Sin embargo, sí sería importante realizar algunas sugerencias sobre la marcha para que el estudiante pueda identificar algunas otras estrategias o herramientas o elementos de los que pueda disponer en este caso para el desarrollo de una estrategia que le permita llegar a calcular, o mejor dicho, una conjetura que le permita llegar a calcular la cantidad de bloques que va a requerir para las siguientes pirámides. Con respecto a la tercera pregunta, que dice cuántos cubos se van a requerir para construir una pirámide de 20 niveles, eh, hasta este punto es posible que algunos estudiantes puedan llegar a calcular de manera recursiva la cantidad de bloques que vamos a necesitar para construir esta pirámide. Es decir, que puedan identificar a través de la suma de las cantidades previas cuántos bloques vamos a requerir hasta este punto. Sin embargo, ese no sería el objetivo. ¿Por qué razón? Porque al hacerlo de esta manera, el estudiante se enfoca en obtener la cantidad de bloques de la pirámide previa y por lo tanto la relación que existe entre las dos cantidades se establece mal. ¿Por qué razón? Porque queremos que se enfoque en el número de niveles que tiene la pirámide con respecto a la cantidad de cubos que va a requerir y no con respecto a la cantidad de bloques que tenía la figura anterior. Por esa razón es importante hacerle mención al estudiante que se debe centrar en el patrón que siguen todas las figuras en la secuencia y no solamente las últimas dos que puede llegar a tener. Para este caso, el estudiante tendría que, si se enfoca únicamente en las últimas dos, tendría que enfocarse en la figura de la posición 19. Y para llegar a la posición 19 debería tener la cantidad de bloques de la figura 18 y para la de la 18 debería tener o conocer la cantidad de bloques de la pirámide 17 y así hacia atrás. Y esa no es la relación que queremos que el estudiante identifique. Puede ser que hasta este punto a los estudiantes todavía les resulte un poco complicado, un poco complejo, el llegar a obtener o a deducir o a crear una conjetura que les permita o los conduzca a la obtención, en este caso, de la expresión general para la secuencia que se propuso en la segunda parte.
Sin embargo, sí es importante que si el estudiante refleja muchas dificultades, el docente le haga o le plantee nuevos cuestionamientos o nuevas formas o nuevas estrategias que le faciliten ese proceso de transición de la parte del análisis figural, de la parte de las operaciones aritméticas a la parte algebraica. Para eso es importante también que se haga uso de los materiales de los que disponemos, en este caso de los cubos que construyeron, para que puedan a lo mejor modificar las construcciones, realizar nuevas construcciones, construir otras pirámides, construir otras figuras, de tal manera que también puedan observar una relación, eso sí, sin perder de vista, en este caso, la cantidad de bloques que se tenían en la secuencia inicial. Entonces, esto les puede ayudar al estudiante a crear nuevas conjeturas, a tener nuevas ideas, a tener otras opciones, otras alternativas para llegar en este caso a obtener la expresión algebraica. Yo en este caso estoy realizando la propuesta de una posible alternativa que podría conducir en este caso a los estudiantes a deducir o a identificar el patrón que hay presente en este caso en la secuencia de figuras que se acaba de proponer. Un elemento importante y que no puede faltar en este tipo de actividades es el apartado o es el momento en el que se le da al estudiante la posibilidad de verificar que su resultado es correcto o no. Uno de los primeros momentos en donde el estudiante puede darse cuenta que efectivamente la expresión algebraica a la que llegó sirve es a través de la validación de las primeras figuras en la secuencia. Es decir, una vez obtenida la expresión algebraica, el alumno puede probar al hacer el cálculo de la cantidad de cubos que va a requerir para construir a lo mejor las primeras 7 pirámides en la secuencia, las que inicialmente se había pedido que construyera. Una vez que el estudiante ha puesto a prueba que esa expresión algebraica que creó o a la que llegó sirve para determinar la cantidad de bloques que va a requerir para construir las primeras figuras en la secuencia, entonces puede deducir que va a servir también para construir todas las demás figuras que pueden continuar en la secuencia. Una vez que el estudiante ha llegado a este tipo de conclusión, se puede decir que también lo aplique para ciertos casos particulares. Por esa razón, en esta parte, ya casi para finalizar, es importante que el estudiante utilice en este caso la expresión algebraica a la que llegó para calcular la cantidad de cubos que va a requerir para construir la pirámide número 25, la pirámide número 50, la pirámide número 70, la 100 y la 200. Y también es importante llevarlo a reflexionar lo siguiente. Si se hubieran propuesto a lo mejor entre todo el grupo llegar a construir las primeras 50 pirámides de la secuencia, posiblemente no le hubiesen alcanzado, no hubiesen sido suficientes los cubos para poder realizar la construcción. Sin embargo, a través de la expresión general, se pudo haber identificado cuántos cubos podrían haber sido necesarios para llegar a realizar esa construcción. Sin tener la expresión algebraica, era muy difícil o un poquito más cansado, más tedioso, estar haciendo los cálculos para poder llegar en este caso a esa conclusión. Y para cerrar, realizo la propuesta de un problema complementario. El problema dice así: un helicóptero volaba sobre una zona arqueológica y un pasajero pudo observar las vistas superiores de algunas de las pirámides. Las vistas son las siguientes. Aquí podemos apreciar la vista superior en este caso de las pirámides. Y dicen los cuestionamientos: el pasajero pudo observar que las pirámides seguían un patrón determinado. Lamentablemente, la zona solo contaba con 4 pirámides. Se dispuso a buscar una fórmula para determinar el número de bloques que eran necesarios para la construcción de las siguientes pirámides.
¿Crees que existe alguna fórmula para calcular el número de bloques que son necesarios para construir las siguientes pirámides? Determina la expresión algebraica que permita calcular el número de bloques necesarios para la construcción de las pirámides y también calcula cuántos bloques son necesarios para construir la pirámide número 25 siguiendo la secuencia mostrada. Muchas veces es importante también proponer este tipo de problemas a los estudiantes porque una vez que se han familiarizado con el tema, también les dan la oportunidad de complementar lo que aprendieron, de adquirir nuevo conocimiento también y de reforzar el conocimiento que ya adquirieron. En este caso, esta sería la actividad que yo estoy proponiendo. Mi nombre es Fernando Lima Vadillo y espero que realmente cumpla con los requisitos para el desarrollo de la estrategia o actividad. Muchas gracias.